Gracia y paz de Jehová nuestro Dios y de Yeshua nuestro Mesías a todos ustedes, amados hermanos y amigos de Viento Santo. Continuamos con esta serie y me seréis testigos. Y estamos en el video número 23. El discurso de despedida de Pablo a la iglesia de Éfeso. Después del alboroto en la ciudad de Éfeso, Pablo se despidió de los hermanos y salió rumbo a Macedonia. Y llegando a Grecia estuvo allí por espacio de 3 meses. Tuvo el deseo de ir a Siria, pero se dio cuenta que los judíos estaban acechándole, así que entonces decidió regresar por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo. Y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Nos dice Lucas que el primer día de la semana los discípulos estaban reunidos para partir el pan. Debemos entender por qué es el primer día de la semana. Recordemos que el Shabbat comenzaba en el atardecer del viernes y terminaba al atardecer del sábado o del Shabbat. Entonces inmediatamente comenzaba el primer día de la semana. Así que debemos de entender que los discípulos estaban reunidos porque habían celebrado el Shabbat. Y entonces al terminar el Shabbat se reunieron para partir el pan, y lo cual Pablo aprovechó para darles una predicación, una enseñanza. Pablo alargó su discurso hasta la medianoche, y uno de los que estaban ahí escuchándolo, un joven llamado Eutico, se quedó dormido. El problema es que estaba sentado en la ventana y cayó, y estaban en un tercer piso. El joven murió al caer, y todos bajaron alarmados. Pablo se echó sobre él, sobre el cuerpo de Eutico, y le abrazó. Y este joven resucitó. Gloria a Dios. Después de esto subieron y fue que dieron tiempo para partir el pan, y estaban grandemente consolados porque Eutico estaba con vida. Al terminar de partir el pan, al terminar de comer, de cenar, entonces Pablo reanudó su discurso hasta el amanecer. Al salir de ahí, Pablo viajó por varias ciudades: Asón, Mitilene, Quío, Samos, Trogilio, y finalmente llegó a Mileto. Desde ahí, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia en Éfeso, pues él se había propuesto no pasar a la ciudad de Éfeso, así que solamente mandó llamar al liderazgo de la iglesia, pues quería darles un discurso, que él sabía que era un discurso de despedida. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo comienza diciéndoles cómo había sido su comportamiento entre ellos, cómo él había cumplido fielmente su ministerio, enseñando la palabra de Dios, predicando el Evangelio de Jesucristo, haciéndolo de manera pública y también en las casas, sin ningún temor, sin rehuir su compromiso de enseñar, de predicar, para que todos ellos recibiesen el mensaje de salvación. Pero también Pablo les menciona que ahora va a Jerusalén con la incertidumbre de qué es lo que va a suceder, porque ya el Espíritu Santo le estaba dando testimonio de situaciones que vendrían no muy agradables, situaciones difíciles, adversas. Él sabía que en Jerusalén le esperaban tribulaciones y prisiones, y sin embargo,
Pablo valientemente decide ir a Jerusalén porque no iba a permitir que nada ni nadie estorbara ni detuviera su carrera. Pablo quería terminar su carrera con gozo, el ministerio que había recibido del Señor Jesús, de Yeshua, para predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo sabe que ha predicado el Evangelio a todos, a pesar de la adversidad y de la dificultad. Por tanto, él está limpio de la sangre, recordando aquella palabra que le dio Dios al profeta Ezequiel, cuando le dijo que si él le mandaba exhortar al pecador para que se arrepintiere, y si él como profeta iba y le exhortaba y el pecador no se arrepentía, entonces Dios le dijo a Ezequiel: habrás librado tu vida. Sin embargo, él morirá por sus pecados. Pero si yo te dijere que le hablaras al pecador y tú no le hablares, él, dice el Señor, morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tus manos. Esa es la palabra en la que el apóstol Pablo se está sustentando. Él ha cumplido el mandamiento de Dios de ir a predicarles. Ahora la responsabilidad recaía sobre ellos de cómo vivirían con el mensaje que habían recibido de parte de Dios. Pablo está exhortando a aquellos que el Señor había puesto como líderes en esta congregación, para que fueran conscientes y responsables de lo que habrían de hacer al estar al frente de este rebaño. Porque Pablo sabía que él ya no los podría volver a ver, porque él ya no iba a regresar a estar con ellos. Así que los responsabiliza totalmente de lo que ellos iban a hacer. Y Pablo aún les advierte, hablando proféticamente, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán al rebaño lobos rapaces que van a devorar al rebaño. Tristemente, y para vergüenza de muchos pseudo servidores de Dios que han utilizado el evangelio, el ministerio, para enriquecerse, para hacerse famosos, para controlar y manipular a la gente que les sigue. Esto se ha cumplido, se cumplió en Éfeso, y tristemente hoy se sigue cumpliendo en todo el mundo. Gente que se aprovecha de la ignorancia de las ovejas, de estas ovejas que no estudian la palabra, que se les puede enseñar cualquier mentira y la van a creer. Es sobre ellos sobre quien Pablo profetiza, y sobre estas personas vendrá juicio de parte de Dios. Pablo les enfatiza que nunca predicó el Evangelio por interés monetario, jamás codició ni plata ni oro de los efesios. Entonces, al terminar su discurso, Pablo se dispuso a orar con todos ellos. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Los ministros de Dios somos un don que Dios le ha dado a la iglesia, un don en el que todos sus discípulos se deberían de regocijar. Así es, y no lo digo porque yo quiera sacar algún provecho de esto. Esto lo digo por todos los verdaderos siervos de Dios que están plantados a lo largo de toda la tierra, en todas las naciones, en cada ciudad donde Dios les ha llamado y les ha plantado para que les sirvan. Ellos son un regalo de Dios para sus ovejas, para que sus ovejas crezcan, para que sus ovejas maduren,
para que sus ovejas sean alimentadas, para que sus ovejas sean cuidadas. Los efesios se dolieron en gran manera porque ya nunca más verían a Pablo, y eso así se cumplió. Pero ese no es el caso de todas las congregaciones hoy en día. La mayoría de las congregaciones cuentan con el pastor, el anciano que Dios ha puesto al frente. Así que hoy en día, cada discípulo, cada oveja que forma parte de una congregación debe de valorar al siervo de Dios que está al frente de su congregación. Debe de apoyarlo, debe de estar codo a codo con él en esta gran obra que Dios nos ha encomendado, porque ciertamente Dios ha llamado a ciertas personas y los ha puesto al frente, pero la responsabilidad de cumplir con toda la obra de Dios le corresponde a toda la iglesia, a cada creyente, a cada discípulo de Yeshua. Amén.